¿Qué sucede cuando un grupo de hombres ataca a la mujer negra equivocada pensando que a nadie le importará? Esta es la increíble historia de una valiente mujer negra y su perro ferozmente leal que se mantuvieron unidos contra el odio y la violencia de una confrontación aterradora en un poderoso tribunal. Mira cómo se desenvuelve la justicia. Servido y los subestimados encuentran su fuerza, no creerás cómo todo se desarrolla. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a hacer crecer el canal y nos motiva a crear aún más contenido interesante para ti. Y gracias por ser parte de nuestro viaje. La luz del sol del final de la tarde se filtraba a través de los imponentes robles que bordeaban la tranquila calle suburbana de la señora Eleanor Davis se ajustó el sombrero para el sol y el medallón plateado alrededor de su cuello brilló. Mientras sujetaba la correa de Duke, el Rottweiler, un perro ancho y musculoso con un pelaje brillante, trotaba junto a sus orejas. Animado y con pasos seguros, este era su ritual diario, una caminata por la tarde. A través del barrio que había sido su hogar durante más de 40 años, la ciudad tenía sus peculiaridades, sus momentos de calidez y incomodidad. Consuelo, pero Eleanor permaneció firme en su orgullo. El relicario y la pulsera que llevaba recuerdos de su difunto esposo Samuel. No eran lujosos, pero eran suyos y los llevaba puestos. Ellos como una insignia del legado de su vida. ¿Listo, chico? Eleanor preguntó con voz suave. Mientras el duque movía la cola en respuesta, la pareja pasó por céspedes recortados y Picket Fences asintió con la cabeza al transeúnte ocasional. Eleanor sintió el escozor de escaleras, a veces miradas persistentes que insinuaban juicios silenciosos, pero ella mantuvo la cabeza en alto. Era un buen día, pensó ignorando el zumbido distante de el camión que parecía quedarse demasiado tiempo detrás de ella. Al girar hacia Maple Avenue sintió que Duke tensaba ligeramente las orejas. Se movió nerviosamente y se puso alerta. Eleanor miró hacia atrás y notó que una camioneta disminuía la velocidad a unas pocas casas. Abajo, 4 hombres, todos jóvenes y de hombros anchos, se asomaron por las ventanas y su risa se extendió por todo el lugar. La calle tranquila, dura y chirriante, sigue caminando, susurró Eleanor para sí misma. Agarrando la correa de Duque con más fuerza, dejó escapar un gruñido bajo como si la sintiera. Inquietud, lindo perro, gritó uno de los hombres, su tono estaba plagado de burla. Eleanor no respondió, mantuvo su ritmo constante. El camión se detuvo abruptamente y los hombres salieron. Por la tarde, señora, la más alta del grupo gritó, su sonrisa tan fría como su voz. Los otros lo flanquearon, sus expresiones una mezcla de diversión y amenaza. Bonitas joyas que tienes ahí, otra añadida. Asintiendo con la cabeza hacia su collar, el corazón de Eleanor se aceleró, pero no dejó de caminar. Es un día hermoso, ¿no? Ella respondió con voz tranquila, a pesar del escalofrío que le subía por la columna. El duque se acercó y su gruñido se hizo más fuerte. Los hombres no se inmutaron. La caminata de Eleanor se convirtió en una marcha lenta y calculada hacia la seguridad, donde tú te dirigiste tan rápido que uno de ellos, Jerez, se paró frente a ella y se detuvo, agarrando con fuerza la correa de Duque. Mientras caminaba, dijo en su tono tranquila pero firme detrás de ella, el sol descendió ligeramente y proyectó largas sombras sobre ella. La calle. Eleanor no pestañeó, su mano firme en la correa de Duque. La risa de los hombres resonó en sus oídos, chirriante y venenosa, pero ella se negó a apartar la mirada. Duque gruñó de nuevo con su poderoso cuerpo tenso, listo para saltar si era necesario. El hombre más alto se inclinó más cerca, su rostro máscara de cortesía burlona. Solo estamos admirando, eso es todo lo que dijo. Sus ojos lanzándose hacia el collar brillante alrededor de su garganta. No se ponga a la defensiva, señora, no hay nada de malo en apreciarlo. Joyas, admirarlas desde lejos, respondió Eleanor bruscamente tomando un paso deliberado hacia adelante. Duque se movió con ella, su gruñido se hizo más profundo. El hombre bloqueó
Su camino se cruzó de brazos sonriendo con picardía para una anciana. ¿No eres tú que eres? Tenía mucho miedo de nosotros o de que tu perro perdiera el valor. De repente, Duque ladró con un tono agudo. Sonido de mando que hizo que el grupo se estremeciera. Eleanor no necesitó mirar a su perro para saber que estaba listo, su lealtad era inquebrantable y le dio la fuerza para enfrentarlos. Deberías escucharlo, dijo Eleanor con calma. H.E.K. mejoró. Juicio que tú, se burló el hombre de la cara roja acercándose con arrogancia. Mira, no estamos aquí para hacerte daño a menos que nos obligues a entregarnos el collar. Tal vez también la pulsera y estaremos fuera de tu cabello, fuera de mi cabello. Eleanor. La voz agudizó su agarre en la correa de Duque apretándola. ¿Qué te hace pensar que puedes amenazarme así y alejarte? Porque a nadie le importa, otro hombre intervino con su voz cargada de veneno. Eres solo una vieja negra que cree que a alguien le va a importar lo que te pase en este país. Por favor, la expresión de Eleanor no vaciló, pero su pecho se apretó ante las palabras de odio que conocía. De su pueblo el prejuicio que envalentonaba a hombres como estos y la creencia de que su vida de alguna manera valía menos, pero ella no estaba dispuesta a mostrar debilidad. Elegiste a la mujer equivocada con la que meterte, dijo Eleanor con firmeza. ¿Y si no lo haces? Retrocede, te vas a arrepentir, se rió el hombre más alto sacudiendo la cabeza. Lo siento señora, le estamos dando una oportunidad aquí, solo entregue los bienes y nadie se lastima, no querrías que esto se complicara. Duque ladró de nuevo, más fuerte esta vez. Al interrumpir las palabras del hombre, sus músculos se tensaron como si estuvieran listos para golpearlo con los dientes. Desnuda en advertencia, la tensión en el aire se hizo más densa, los hombres intercambiando inquietos miradas mientras intentaban mantener su bravuconería. El hombre más cercano a Duque dio un paso adelante, vacilante, y señaló a el perro que cruza todo, ladra y no muerde, no puedes asustarnos con tu pequeño peludo. El guardaespaldas me instó, dijo Eleanor con frialdad, su voz era firme, su mirada inquebrantable. Te prometo que no está mintiendo. El hombre con la cara roja resopló tratando de reírse del momento. Sí, claro, ¿qué es? Nos va a hacer babear hasta la muerte. Eleanor dio un paso adelante y bajó la voz. Al borde del abismo hará lo que sea necesario para protegerme y tú desearás. Había escuchado por un breve momento, el grupo dudó. Los gruñidos del Duque parecían llenaron la calle haciendo eco en las casas que los rodeaban, pero el hombre de cara roja tembló. Su cabeza se gira hacia sus compañeros. Ella está llena de eso. Simplemente tomemos lo que vinimos. Para el hombre más alto asintió dando un paso más cerca. Bien, ¿no quieres cooperar? Supongo que tendremos que tomarlo por las malas. Los cuatro comenzaron a dispersarse y se movieron para rodear a Eleanor. Ella dio un paso adelante. De vuelta manteniendo a Duque cerca, con el corazón latiendo en su pecho, sabía que no podía superarlos físicamente, pero ella también sabía que Duque era más que capaz de defenderse. Estás cometiendo un error. Eleanor le advirtió con su voz. Aléjate ahora mientras aún puedas. El hombre más alto se burló de la dama. Hablar mucho para alguien que no tiene respaldo y dice que está solo. Eleanor contrarrestó sus ojos dirigiéndose a la cámara de seguridad del vecino, ubicada sobre un garaje cercano, del que no sabía si estaba allí. Estaba grabando, pero esperaba que el gesto sutil los hiciera reflexionar. Los hombres siguieron su mirada, pero rápidamente la desestimaron. El hombre de la cara roja puso los ojos en blanco. Sí, sí. Siempre hay alguien mirando. Si nadie viene a ayudarte, uno de los hombres se lanzó hacia adelante poniendo a prueba la resolución de Duque. El perro ladró ferozmente. Chasqueando sus mandíbulas a solo centímetros de la mano extendida del hombre, el posible atacante se tambaleó hacia atrás maldiciendo bajo su maldito perro, gritó que esto no vale la pena. Sí, es el hombre más alto. Se quejó, ella está mintiendo,
ese Mut no puede con todos nosotros. Eleanor se mantuvo firme. Su voz atravesó el creciente caos. No tendrá que salir a la calle, parecía contener la respiración mientras los hombres daban vueltas. Cada vez más cerca, sus burlas se hacían más agudas, sus movimientos más deliberados, los del duque. Los gruñidos eran implacables ahora, una vibración constante y amenazante que resonaba en él. El pesado aire de la tarde Eleanor se mantuvo firme, su pulso se aceleró, pero su mirada. Última oportunidad constante, dijo el hombre más alto con su voz fría y aguda, dánosla. Maldito collar o lo tomaremos, tu Mut no puede detenernos a todos. Eleanor miró. Abajo, mirando a Duque, sus labios se separaron para revelar dientes brillantes. ¿Crees que eres el primer cobarde en intentar tomar lo que no les pertenece? Adelante, dijo ella, tranquilo, veremos cómo funciona eso para ti. El desafío fue suficiente para empujar a los hombres al límite. El hombre de la cara roja se lanzó primero y apuntó al brazo de Eleanor. Saltó hacia adelante como un resorte fuertemente enrollado, liberó su ladrido, perforando y ferozmente sus dientes se hundieron en el hombre. Manga antes de que pudiera alcanzarla, tirándolo hacia atrás con una fuerza que lo envió al pavimento. Gritó agarrándose el brazo mientras intentaba patear a Duque y alejarlo de mí, sácame a este maldito perro de encima, bramó. La voz cargada de dolor y miedo lo llamé, uno de los otros gritó su anterior bravuconería, Eleanor se desmoronó y no lo hizo. Flinch, te lo advertí, dijo con firmeza mientras agarraba firmemente la correa de Duque. Esto es tu culpa. El hombre más alto maldijo en voz baja y le hizo un gesto a uno de los otros para que lo ayudara a quitarse el perro de encima. Ladró, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse. Duque soltó al hombre de la cara roja y se paró sobre él gruñendo. Levantado como un león que guarda su territorio, vamos, tenemos los números. Uno de los hombres instó. Aunque su voz temblaba, era solo un perro, dijo Eleanor con voz aguda. Atravesando el pánico, él es más leal y capaz que cualquiera de ustedes. Otro hombre se lanzó hacia adelante esta vez. Tratando de agarrar la correa de Duque, Duque giró rápidamente sus poderosas mandíbulas chasqueando. Peligrosamente cerca de la mano del hombre, el posible atacante retrocedió tambaleándose. En sus compañeros, todos ustedes son patéticos, dijo Eleanor con voz firme, 4 años mayor. Hombre, si ni siquiera puede soportar a una anciana y su perro, la cara del hombre más alto. Retorcido por la ira, ya basta de esto, gritó, su temperamento estalló, alcanzó. Para Eleanor agarrando directamente la cadena alrededor de su cuello antes de que pudiera liberarla, Duque se lanzó de nuevo esta vez. Apuntando más alto, sus dientes se aferraron a la chaqueta del hombre y lo sacudieron violentamente para detenerlo. «Detente». El hombre gritó agitándose mientras intentaba empujar a Duque lejos de sus compañeros. Dudó, claramente dividido entre ayudar y correr, el hombre de cara roja todavía. Agarrándose el brazo herido gruñó desde el suelo, ella no vale la pena esto, vamos. Simplemente me fui, pero el hombre más alto no estaba dispuesto a dar marcha atrás, de ninguna manera, no hasta que nosotros conseguimos lo que vinimos a buscar. Sus palabras eran desafiantes, pero la desesperación en su tono. Era imposible no verla o quedarse quieta, su mano todavía agarraba la de Duque. La mirada de ella recorrió la escena y aterrizó brevemente en la cámara de seguridad. La calle que ella conocía capturaba cada segundo, cada movimiento desesperado. Cada palabra de odio que la cámara pronunció fue su testigo y le dio la fuerza para. «Habla otra vez, vete ahora», dijo con firmeza, su voz inquebrantable, y tal vez lo harás. «Aléjate con la poca dignidad que te queda. ¿Crees que tienes el control aquí?» Otro hombre se burló a través de su. La voz tembló. «No te tenemos miedo, entonces ¿por qué sigues ahí de pie?» Eleanor respondió con su tono gélido. «Cada oportunidad de alejarte y elegiste esto en su lugar», el hombre más alto finalmente empujó a Duque y se tambaleó hacia atrás con furia y vergüenza.
No se fue con las manos vacías, gruñó escupiendo al pavimento, te arrepentirás. Este duque volvió a ladrar más fuerte, esta vez avanzando un paso hacia sus hombres. Su gran tamaño y su implacable agresión los hicieron vacilar una vez más. El hombre de la cara roja se puso de pie a toda prisa. Con el brazo colgando flácidamente a su costado, miró a sus compañeros, pero ninguno de ellos lo encontró. Su mirada es una pérdida de tiempo, murmuró uno en voz baja y temblorosa. El hombre más alto lo fulminó con la mirada. Cállate, no hemos terminado. En realidad, tú sí, dijo Eleanor. Su voz cortó el caos como una espada y dio un paso deliberado hacia adelante. El duque estaba a su lado y ambos, irradiando una presencia inquebrantable que parecía hacer que los hombres se encogieran. La última advertencia que dijo fue, vete ahora o no lo haré. Llama a Duque. La próxima vez que el grupo dudó, su bravuconería vaciló mientras sus miradas se movían entre los feroces. El perro y la mujer resuelta que se negó a dar marcha atrás, el aire estaba lleno de tensión. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero nadie se movía, todavía no él. Los hombres intercambiaron miradas tensas e inciertas, y su confianza anterior se desmoronó. El rostro de los gruñidos implacables del duque y el desafío tranquilo de Eleanor, pero a pesar de el miedo brillaba en sus ojos. El orgullo del hombre más alto se negó a dejarlo. Se agachó, cuadró los hombros y se volvió hacia su grupo, su voz goteaba veneno, pero no la dejaba ganar. Gruñó, somos 4 y un perro, ella no puede detenernos a todos. Eleanor crió un ceja, su mano firme en la correa de Duque. 4 de ustedes parecen mis perros ya. Te superó, sus palabras hirieron profundamente y el hombre con la cara roja maldijo en voz baja agarrándose el brazo herido. Simplemente toma sus cosas y vete. No me quedaré para que me muerda otra vez. El hombre más alto se estrelló y se acercó más, ella no puede controlar eso. El perro por siempre. Duque ladró con fuerza, cortando a través de la pesada tensión. Como un cuchillo, el sonido hizo eco en el silencio. Las casas suburbanas sorprendieron a los hombres una vez más, pero esta vez el hombre más alto se lanzó sin previo aviso con las manos extendidas hacia el collar de Eleanor. El movimiento repentino encendió el caos. Se lanzó hacia adelante rompiendo el firme agarre de Eleanor en la correa, la poderosa perra. El cuerpo chocó contra el hombre, tirándolo al suelo con un ruido sordo. Un grito atravesó el aire cuando el duque lo inmovilizó, gruñendo ferozmente y mostrando los dientes. A centímetros de la cara del hombre, ayúdenme, gritó el hombre con la voz quebrada. Luchó contra el peso de Duque, su valentía desapareció por completo, pero lo sacó de encima. Los demás dudaron, su coraje se evaporó al ver a su líder luchar con el enorme perro. Un hombre. Dio un paso adelante, pero Duque gruñó chasqueando los dientes en una advertencia que lo congeló en seco. No era tan valiente ahora. Eres Eleanor, dijo fríamente de pie, erguida a pesar de su corazón acelerado, cállate. Uno de los otros gritó, pero su voz carecía de convicción, el sonido de su grito fue rápidamente ahogado por algo. De lo contrario, un lamento distante que se hace más fuerte con cada segundo que pasa. Sirenas. Las cabezas de los hombres se giraron rápidamente. El sonido revelador de las sirenas de la policía envió una onda de pánico a través del grupo. Uno de ellos juró en voz alta, su rostro palideció, policías, tenemos que irnos, no sin él. Otro protestó señalando al hombre atrapado debajo de Duque. El hombre más alto se agitó bajo el agarre inquebrantable de Duque. Su rostro se contorsionó de miedo. Sáquenme de aquí, gritó, pero ninguno de los otros. Eleanor se conmovió y cruzó los brazos con expresión severa. Parece que tus amigos son más inteligentes que tú. Están a punto de... Corre y déjate llevar por las consecuencias. El hombre con la cara roja retrocedió lentamente, con el brazo herido colgando. Inútilmente a su lado. Al diablo con esto, no voy a ir a la cárcel. Se dio la vuelta y salió corriendo. Hacia el camión. Los demás lo siguen rápidamente. Espera, no me dejes.
El líder gritó con su voz llena de desesperación, pero los otros hombres no miraron atrás y subieron al camión. Al salir con un chirrido de neumáticos, el sonido de la sirena se hizo más fuerte y resonó. Calle abajo mientras el camión desaparecía por la esquina, Eleanor dio un paso adelante con cautela, su voz firme pero ordenando a que sostuviera al perro. Obedeció, sus gruñidos disminuyendo ligeramente, pero su postura firmemente mantuvo al hombre con los dientes apretados a pocos centímetros de la garganta del hombre. El pecho del líder se agitó mientras miraba a Duke, su arrogancia anterior fue reemplazada por puro terror. «¿No entiendes?», el hombre tartamudeó, su voz temblaba. No se suponía que fuera así, simplemente Eleanor lo cortó con su tono afilado como una navaja. ¿Solo pensaste que robarías a una anciana porque pensaste que a nadie le importaría? ¿Pensaste que nadie te detendría? Sacudió la cabeza y sus ojos eran fríos. Te vas a arrepentir de cada decisión que tomaste. Hoy las luces rojas y azules iluminaron la calle cuando un coche patrulla se detuvo cerca del oficial James Carter. Extendió la mano que descansaba sobre su arma enfundada mientras se acercaba con cautela a la señora. «Davis, ¿estás bien?». Eleanor asintió con la cabeza, su mano firme en la correa de Duke. «Estamos». «Buen oficial Carter, mi Duque aquí detuvo a este antes de que pudiera hacer más daño». La mirada del oficial se dirigió al hombre. Atrapado debajo de Duque con los ojos entrecerrados. «Veo que buen trabajo». Duque se agachó. Su voz es un poco firme. «Quédate quieto, amigo, no empeores las cosas para ti». El hombre no se atrevía a moverse, su respiración se entrecortaba y emitía jadeos de pánico. «Saquen a este perro de encima», me gimió. La expresión de Eleanor no se suavizó hasta que te esposaron. Y en la parte trasera de ese auto el oficial Carter se movió rápidamente asegurando las manos del hombre detrás de su espalda. «Está bien, señora Davis, usted puede llamarlo ahora». Duque liberó a Eleanor. Duque dio un paso atrás. Inmediatamente su postura todavía alerta. Cuando regresó a su lado ella se arrodilló a su lado. Él se rascó las orejas mientras murmuraba: «Buen chico, lo hiciste bien», gimió el hombre. El oficial Carter lo levantó y lo ayudó a ponerse de pie. «¿Dónde están tus amigos?», preguntó el oficial. La mirada del hombre bajó hacia él. «Pavimento», su voz temblaba. «Me dejaron con la piel sensible de ellos». El oficial Carter murmuró. Mirando a Eleanor: «Beck lo manejará desde aquí, ¿estás seguro de que estás bien?». Eleanor se puso de pie con la mano apoyada en la cabeza de Duque. «Estamos bien ahora, pero quiero asegurarme de que esto no vuelva a suceder». «No volverá a suceder». Carter prometió llevar al hombre a la crucero. «No, si tengo algo que decir al respecto», ya que la puerta se cerró de golpe. Eleanor exhaló profundamente, su determinación inquebrantable. El Duque meneó su cola inclinándose hacia su costado. Ella le dio una pequeña sonrisa. «Vamos a casa, muchacho». Eleanor se paró en la acera frente a su casa mirando como el último. El coche patrulla se alejó, la calle estaba tranquila otra vez, pero la tensión en el aire era palpable. Duque se sentó a sus pies. Con las orejas erguidas mientras escudriñaba los alrededores, todavía en alerta máxima, ella le dio una palmadita tranquilizadora en la cabeza. Aunque sus propios nervios estaban lejos de calmarse, sus pensamientos se arremolinaban mientras repetía la confrontación y las odiosas palabras de los hombres. Resonó en su mente su derecho y Venom alimentó su resolución. Tomó una. Respiró profundamente mientras se preparaba para lo que sabía que vendría después. Su teléfono vibró en su bolsillo y rompió su respiración. Al sacarlo, vio el nombre del oficial Carter en la pantalla. La señora Davis era su asistente. La voz la saludó. «Quería informarle que tenemos al hombre que detuvo a su perro bajo custodia. Necesitaremos que venga a la estación para dar una declaración completa». Eleanor enderezó su voz firme de: «Por supuesto que quiero ver esto hasta el final». Poco tiempo después, Eleanor entró en la estación de policía y la atmósfera era muy animada. Contrastando marcadamente con la tranquila resolución que ella tenía,
el duque permaneció en casa descansando después de sus actos heroicos, pero ella sintió su presencia como un ancla estabilizadora. Carter la saludó en la recepción y la condujo por un pasillo a una pequeña sala de entrevistas. Gracias por venir, dijo Carter haciendo un gesto hacia una silla y puso un portapapeles en él. Mesa y se sentó frente a ella. Tenemos a Brian Tanner sosteniendo al hombre. Duque se detuvo, está siendo menos que cooperativo. Pero pensé que te gustaría hablar un momento con él antes de que revisemos tu declaración. Los ojos de Ellen se entrecerraron. Diciendo que puedo hablar con él. Carter asintió dentro de lo razonable, a veces escuchándolo. La víctima puede cambiar las cosas, solo debe saber que estaré allí. Eleanor dudó por un momento y luego cuadró los hombros. Llévame con él. Un guardia escoltó a Eleanor hasta el área de detención, donde una puerta de acero se abrió para revelar una pequeña habitación con un mesa y 2 sillas. Brian Tanner estaba sentado encorvado en una de ellas con el rostro pálido y su brazo en un cabestrillo vendado apresuradamente. Su anterior bravuconería había desaparecido. Con una mezcla de irritación e inquietud, Eleanor pisó el interior de sus tacones haciendo clic contra el suelo. Ella encontró su mirada, su expresión tranquila pero inquebrantable. Brian T. dijo con voz firme. Así que ese es tu nombre. Brian se reclinó en su silla. Los labios se torcieron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Qué te importa, señora Eleanor? Tomó asiento frente a él. Cruzando sus manos cuidadosamente sobre la mesa, tú y tus amigos decidieron atacarme en medio del día. Creo que tienen derecho a saber quién pensó que podría salirse con la suya. Brian se burló, su sonrisa se desvaneció ligeramente. Ataque, no lo hicimos. Te atacamos, solo queríamos lo que tenías, no tenías que hacerlo, hazlo. Un gran problema, un gran problema. La voz de Eleanor se afiló y se inclinó hacia adelante. Tú y tus amigos me acecharon, me amenazaron. Y trató de robarme ese perro mío. Lo salvó de un destino peor, señor Tanner. Si habías conseguido lo que querías, ¿se habría detenido allí? La mandíbula de Brian se tensó. Pero él no respondió. Pensaste que a nadie le importaría. Eleanor continuó con su tono cortándote. Creíste que sería presa fácil porque soy viejo y negro y tú. Me imaginé que nadie me defendería, ¿no es así? La sonrisa de Brian desapareció. Miró hacia otro lado por completo y sus dedos golpeaban ansiosamente contra la mesa. No tienes que escuchar esto, murmuró. Eleanor se inclinó hacia atrás con expresión fría. No, no lo haces, pero escucharás al juez cuando todo esto llegue a juicio y créeme que van a escuchar todo. Detalle: la cámara de seguridad captó todo. No hay forma de esconderse de lo que pasó. Tú y tus amigos se movieron. Brian incómodamente y sus hombros se hundieron. Corrieron, dijo amargamente, me dejaron allí, cobardes, dijo Eleanor sin rodeos, pero lo seguiste, elegiste esto, ahora debes vivir con las consecuencias, Brian. Le lanzó una mirada fulminante, pero le faltaba el fuego que había mostrado antes. No lo sabes. Sé algo sobre mí lo suficiente, respondió Eleanor, sé que pensabas que eras intocable, sé que pensaste que podrías intimidarme, pero déjame decirte algo, señor Tanner, no tienes nada. Me temo que antes de que Brian pudiera responder, la puerta se abrió y el oficial Carter entró. Es suficiente, dijo. Asintiendo con la cabeza hacia Eleanor. Gracias, señora Davis, creo que tenemos lo que necesitamos. Eleanor mantuvo su mirada fija en Brian. Por un momento más, deberías empezar a pensar en cómo llegaste aquí, señor Tanner, porque esto es solo el comienzo. Comienzo de tu ajuste de cuentas con eso. Ella salió de la habitación, sus pasos resonando por el pasillo. Carter la siguió hasta la sala de entrevistas, donde se sentó una vez más para completar su declaración. Su mente permaneció firme, su resolución tan fuerte como siempre. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero ella estaba lista. Eleanor, sentada a la mesa de su cocina a la mañana siguiente, con una taza de café humeante en sus manos, se relataron los acontecimientos del día anterior. Permaneció en su mente
El vívido e inquebrantable duque yacía a sus pies con su cabeza descansando sobre sus patas, mirándola de vez en cuando como si sintiera su tensión persistente. Su teléfono vibró. El mostrador y ella se acercó a él reconociendo el número del oficial Carter. Buenos días, señora Davis. Su voz la saludó. Constante y tranquilizador. Pensé que le gustaría saber que otros 2 de los hombres de ayer han sido arrestados. Eleanor exhaló lentamente apretando su agarre en el teléfono. Es bueno escuchar eso. ¿Dónde los encontraste? Resulta que no eran demasiado. Carter respondió que uno de ellos estaba escondido en la casa de un pariente y el otro escondido a plena vista. No pasó nada. Tardamos mucho en rastrearlos una vez que emitimos las órdenes de arresto. La cooperación o falta de cooperación de Brian Tanner no importó mucho después. Sacamos las imágenes de seguridad y el video era lo suficientemente claro para que identifiquemos a todo el grupo. Los labios de Eleanor presionados contra una línea delgada que pasa con el último. El conductor, nos estamos acercando a él, Carter. Le aseguró que es solo cuestión de tiempo. Una vez que lo tengamos, el fiscal seguirá adelante con los cargos que Eleanor le impuso. Tomando café mirando por la ventana a la calle tranquila. Bueno, necesitan responder por lo que hicieron, lo harán. Carter lo dijo con firmeza, pero quería avisarte de algo más. Los arrestos están generando revuelo en los medios locales. Recogió la historia y ya está provocando algunas reacciones. ¿Reacciones, Eleanor? Preguntó con voz más aguda. Hay mucha charla. Carter admitió la mayor parte. Soy comprensivo, pero ya sabes cómo van estas cosas. Algunas personas ya están tratando de darle un giro a esto diciendo que no es tan malo como parece. O que los hombres no querían hacer daño a nadie, las tonterías habituales. La mandíbula de Eleanor se tensó. Déjalos hablar, la verdad está de nuestro lado. Más tarde esa tarde, Eleanor encontró. Ella misma estaba en el supermercado mientras caminaba por los pasillos y notó las miradas, algunas curiosas y otras simpáticas. Y unas escaleras puntiagudas que llevaban un juicio apenas velado. Una mujer que reconoció del barrio se detuvo. Ella cerca de la sección de frutas y verduras. Eleanor, me enteré de lo que pasó, la mujer dijo. Su voz era baja pero insistente. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias, Eleanor. Respondió su tono educado pero mesurado. El duque y yo lo manejamos. La mujer asintió. Pero su expresión vaciló. Es una pena, ¿no? Estos jóvenes son así. Días en los que simplemente no creen. Que los ojos de Eleanor se entrecerraron levemente. No, no lo hacen, pero... No era cuestión de no pensar que sabían exactamente lo que estaban haciendo. La mujer se estremeció ante la mirada aguda de Eleanor. Tono pero se recuperó rápidamente ofreciendo una sonrisa tensa antes de disculparse. Eleanor observó su retirada con una mezcla de frustración y determinación. Dentro de ella esa noche Eleanor encendió la televisión y cambió de canales hasta que llegó al local. Noticias. La reportera se paró frente a la estación de policía con una expresión sombría en su rostro mientras relataba el incidente. El arresto de 2 sospechosos adicionales hoy eleva el total a 3. Los sospechosos están acusados de intentar robar a la señora Eleanor Davis, una maestra jubilada. Durante su paseo vespertino se produjo el enfrentamiento que fue captado parcialmente por la cámara de seguridad de un vecino. Ha provocado indignación y debate dentro de la comunidad. Las imágenes se reprodujeron brevemente y muestran a los hombres acercándose. La feroz intervención de Eleanor y Duque, la imagen de Duque inmovilizando a Brian Tanner contra el suelo provocó una leve sonrisa en Eleanor, aunque se desvaneció rápidamente a medida que el reportero continuó, mientras que muchos en la comunidad expresaron su apoyo a la señora Davis y otros han cuestionado la gravedad de los cargos alegando que los sospechosos simplemente estaban equivocados y que la situación se intensificó innecesariamente. Las manos de Eleanor se curvaron en puños. Equivocada, murmuró en voz baja. Me atacaron a plena luz del día y a eso le llaman equivocada. La siguiente. El segmento pasó a entrevistas con miembros de la comunidad.
Una mujer más joven habló con pasión sobre lo que le sucedió a la señora Davis. Era inaceptable que nadie se sintiera inseguro al caminar por su propio vecindario. Luego vino un hombre de mediana edad con expresión escéptica. Quiero decir, sí, ellos. No debería haberlo hecho, pero la gente actúa como si estos tipos fueran criminales empedernidos, no es como si lastimaran a nadie. Eleanor apagó la televisión y su frustración la desbordó. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro por la sala de estar, sus pensamientos se aceleraban, la audacia de la gente que excusaba una violencia tan flagrante era exasperante, había luchado para protegerse a sí misma y a Duke y ahora tenía que lidiar con personas que la menospreciaban. Duke se sentó y siguió sus movimientos con la mirada. Ella hizo una pausa. Arrodillándose junto a él y acariciando su pelaje, creen que pueden salir de este chico hablando, dijo suavemente, pero están. Se equivocaron, eligieron a la mujer equivocada para meterse con ella. El teléfono volvió a sonar rompiendo el silencio, Eleanor respondió su tono. Hola, señora Davis. Soy Jessica Noan. La voz del otro lado dijo, Me han asignado como fiscal para su caso. Los hombros de Eleanor se relajaron un poco. Gracias por llamar, señorita Noan. Quiero asegurarme de que esto no quede oculto, créanme que no lo hará. Jessica respondió que la evidencia es sólida. Y estamos persiguiendo las penas máximas. Te mantendré informado mientras nos preparamos para la lectura de cargos. Eleanor asintió levemente. Pero una sonrisa determinada se formó. Bueno, estaré listo. Mientras colgaba, se sentó de nuevo. Su silla, el duque acurrucándose a sus pies una vez más, la lucha por la justicia no fue. Eleanor se sentó frente a Jessica y guió a la joven. Fiscal asignado a su caso. Las dos mujeres estaban sentadas en una pequeña sala de conferencias en la oficina del fiscal de distrito. Papeles y carpetas esparcidos entre ellos. Jessica, su expresión se concentró pero la amable señora señaló un cronograma establecido sobre la mesa. La comparecencia está programada para la próxima semana. Jessica explicó cuándo será. Presentando los cargos contra los 3 hombres que ya se encuentran detenidos: Brian Tanner, James Foley y Kyle Mercer, pero hasta ahora el cuarto sospechoso es el conductor. Eleanor todavía está en libertad. El ceño fruncido de Eleanor se frunció. ¿Cómo es posible que todavía esté desaparecido? ¿Seguramente algún? ¿Alguien sabe dónde está? Jessica asintió con su tono medido mientras perseguía a cada uno. Las imágenes de seguridad nos dieron una imagen clara de su rostro y hemos hecho circular su información en todo el estado. Es solo cuestión de tiempo antes de que cometa un error. Eleanor se reclinó en su silla con la mirada firme. No se quedará escondido. La gente como él siempre piensa que es invencible hasta que no lo es. Jessica sonrió levemente. Me gusta tu confianza. Señora Davis, mientras tanto nos centraremos en preparar su testimonio para el juicio. Junto con las imágenes y el informe del oficial Carter formarán la columna vertebral del caso. Eleanor asintió. Estaré lista. Estos hombres deben rendir cuentas no solo por lo que me hicieron, sino por. Pensando que podrían salirse con la suya más tarde esa tarde, Eleanor decidió llevar a Duke a dar un paseo por el parque. Un alivio bienvenido de la creciente tensión del caso. El aire de finales de otoño era fresco y el sonido de las hojas. El crujido bajo sus pies proporcionaba un ritmo relajante mientras ella caminaba por el sendero. Duke trotaba felizmente junto a ella con su cola. Meneando la cola mientras olfateaba cada árbol y bush, el parque estaba tranquilo con solo unos pocos. Otras personas dispersas alrededor de Eleanor se detuvieron en un banco dejando que Duke explorara en un trozo de hierba cercano. Ella lo observaba con cariño, sus pensamientos vagaban momentáneamente. Lejos del juicio, pero el comportamiento del duque cambió de repente, su cuerpo se puso rígido y sus orejas se erguían mientras olfateaba el aire con movimientos bruscos y deliberados.
Un gruñido retumbó en su garganta y se giró hacia un grupo de árboles al otro lado del parque. El duque Elanar lo llamó. Su voz estaba teñida de preocupación. ¿Qué pasa, muchacho? El perro no respondió en cambio. Tirando de su correa con una fuerza que la tomó por sorpresa, ella siguió su ejemplo, su corazón se aceleró mientras él la guiaba. Ella se acercó a los árboles y cuanto más se acercaban, más intensos se volvían los gruñidos del duque. De entre las sombras de los árboles emergió un hombre con el rostro parcialmente oscurecido por una sudadera con capucha. Se congeló cuando vio a Eleanor y Duque. Sus ojos se movieron rápidamente en todas direcciones como si calculando sus posibilidades de escapar. Los ojos de Eleanor se abrieron al reconocer que era él. Le susurró al conductor. El último miembro del grupo, el hombre, dudó solo un momento antes de empezar a correr a toda velocidad. Los árboles en un intento desesperado de huir, pero Duque fue más rápido y con un ladrido agudo. Avanzó con seguridad, tirando de la correa de las manos de Eleanor mientras corría tras el hombre. El duque lo detuvo. Elanar llamó con voz firme a pesar de la adrenalina que corría. A través de sus venas, Duque cerró la distancia en segundos saltando sobre el hombre y tirándolo al suelo. Dejó escapar un grito de pánico mientras luchaba bajo el peso del perro, pero Duque se mantuvo firme y gruñó fuerte y autoritario. Elanar se apresuró a llegar a la escena, su pecho subía y bajaba por la prisa, sacó su teléfono y marcó rápidamente el 911. Esta es Elanar. Davis le dijo al operador con voz firme, encontré al cuarto sospechoso del robo, mi perro lo tiene inmovilizado. Eastwood Park envió oficiales inmediatamente. El hombre se retorció debajo de Duque, su voz desesperada, sacármelo de encima, no hice nada. La expresión de Eleanor se endureció. Mientras ella se acercaba, hiciste mucho y ahora enfrentarás las consecuencias dentro de ti. Minutos después, el sonido de las sirenas resonó en el parque. Un coche patrulla se detuvo cerca del sendero y dos oficiales se acercaron rápidamente, con las manos cerca de sus fundas, y se detuvieron brevemente para contemplar al duque de pie. Eleanor levantó una mano sobre el hombre y dijo con voz tranquila, es él. El duque lo sostiene. Uno de los oficiales dio un paso adelante con cautela, señora, ¿puede llamar a su perro para que podamos detenerlo? Eleanor se arrodilló junto a Duque y puso su mano sobre su cabeza. Duque lo soltó y ella ordenó con firmeza. El perro dio un paso atrás inmediatamente, con los ojos todavía fijos en el hombre mientras los oficiales se acercaban para esposarlo. Protestó débilmente mientras lo ponían de pie. No fue idea mía, fue de Tanner. Plan yo solo era el conductor, guárdalo para el juez, dijo uno de los oficiales llevándolo al coche patrulla Eleanor. Observó cómo el hombre era cargado en el asiento trasero, su corazón latía con una mezcla de alivio y triunfo. Hacia Duque que meneaba la cola y le acariciaba la mano, buen chico, murmuró. Lo hiciste de nuevo. Los oficiales se acercaron a ella, uno de ellos se inclinó el sombrero, gracias a ti y a tu perro tenemos todo. Tripulación, ahora todos se enfrentarán a la justicia. Eleanor sonrió débilmente con su mano apoyada en la cabeza de Duque. Eso era todo lo que quería. Mientras el coche patrulla se alejaba, Ellar se volvió. De regreso al sendero del parque, sus pasos firmes y seguros, Duque caminaba a su lado. Su cola se movía con confianza. La pelea aún no había terminado, pero Eleanor sabía que ya había ganado una batalla importante. Eleanor se sentó. Una vez más, en la familiar sala de entrevistas de la comisaría, Duque descansa a sus pies la captura de la final. El sospechoso Michael Mick Lewis le había traído cierto alivio, pero las preguntas. En su mente persistía la pregunta de por qué él se había escondido en el parque tan cerca de donde había ocurrido el incidente. Ella no había estado allí. Capaz de sacudirse la sensación de que había más en su historia, Jessica Noan entró en la habitación con una expresión que era una mezcla de satisfacción y determinación. Dejó sus archivos sobre la mesa y le hizo un gesto a Eleanor. Es bueno verte de nuevo, señora Davis. Gracias por venir. Eleanor se inclinó un poco hacia adelante. ¿Ya lo han interrogado Mick Lewis?
quiero saber por qué. Estaba en ese parque, Jessica se sentó y cruzó las manos sobre los archivos, él habló un poco, principalmente tratando de minimiza su papel. El oficial Carter acaba de terminar de interrogarlo. Déjame traerlo para que puedas escucharlo por ti mismo. Minutos después la puerta se abrió y Mick fue escoltado con las manos esposadas. Su sudadera con capucha había desaparecido y revelaba a un hombre delgado, de ojos nerviosos y tez pálida. Miró a Eleanor y luego rápidamente miró hacia otro lado, con los hombros encorvados mientras lo guiaban hacia la silla frente a ella. La mirada de Eleanor era firme, por lo que el señor Luis comenzó con su voz aguda pero tranquila. Fueron los últimos atrapados y en el mismo barrio donde pasó todo cuidado de explicar MCK vaciló su mirada. Lanzándose hacia Jessica y luego hacia los oficiales que estaban junto a la puerta. No lo hice. Sabía que estarías allí, tartamudeó. No estaba tratando de encontrarte, solo estaba. Escondido. Eleanor levantó una ceja a simple vista, lo que no suena como una. Fue una decisión muy inteligente. Mick se retorció en su silla. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Mis amigos me abandonaron y me dejaron sin nada. Pensé que el parque estaba lo suficientemente tranquilo como para pasar desapercibido. No pensé que nadie me notaría, pensaste mal, respondió Eleanor con firmeza y... ¿Qué pasa con ese día? ¿Por qué te involucraste en absoluto? Mick suspiró inclinándose hacia atrás. En su silla, Tanner me dijo que sería dinero fácil, dijo que solo asustaríamos a algunos viejos. Señora, tome algunas joyas, se suponía que nadie saldría lastimado, yo solo era el conductor, no la toqué, eso es. Se supone que debería mejorar. La voz de Eleanor se levantó ligeramente y entrecerró los ojos. Te sentaste allí listo para irte a toda velocidad con lo que sea que robaron y crees que eso te absuelve. La cabeza de Mick cayó y él. Murmuré, no pensé que llegara tan lejos. Jessica intervino con su tono firme, pero tú. Se quedó en ese camión y los llevó a la escena. Señor Luis, usted estuvo dispuesto. Participante, y eso te hace tan culpable como los demás. Los hombros de Mick se hundieron. Me equivoqué, lo entiendo, pero... Tanner es quien lo planeó todo, él fue quien dijo que nadie se preocuparía por ella o por ti, agregó mirando. Vacilante ante Eleanor, los labios de Eleanor presionados en una delgada línea. Él pensó que estaba mal y ustedes también lo hicieron. Me subestimaste y ahora estás aquí. Mick tragó fuerte y su voz bajó. Casi en un susurro. No quería terminar aquí. Jessica se inclinó hacia adelante, su expresión era aguda. Entonces tal vez deberías. Había pensado en eso antes de decidir atacar a alguien que creía que no podría defenderse después de que Mick fuera asesinado. Escoltado fuera de la habitación, Eleanor se volvió hacia Jessica, por lo que simplemente se escondió en él. Parque esperando que esto pase. Jessica asintió. Esa es su historia. Francamente. Parece que no es lo suficientemente inteligente como para tener un plan a largo plazo, pero eso no cambia el hecho de que era un... Parte de este. Eleanor se reclinó en su silla, sus dedos rozaron la cabeza de Duque mientras descansaba a sus pies. Parecía. Probablemente estaba asustado porque se estaba dando cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Jessica sonrió levemente mientras lo hacía. Deberíamos, y gracias a tu rápida reacción y al agudo olfato de Duque, tenemos los 4. De ellos que va a hacer el juicio mucho más fuerte. ¿Qué pasa a continuación, Eleanor? Preguntó Jessica. Recogió sus archivos, su expresión se volvió seria. Ahora que estábamos. Prepárate para el juicio, presentaremos los cargos, llamaremos a testigos y expondremos todo. La evidencia es que sus abogados intentarán darle un giro a la narrativa, tal vez incluso intenten culparse entre sí, pero... Con las imágenes, tu testimonio y todo lo demás, es un caso hermético. Eleanor asintió con su determinación inquebrantable porque se lo merecen todo. Al acercarse a ellos, Jessica sonrió. No podría estar más de acuerdo. Pronto me pondré en contacto con los detalles de la prueba. Por ahora, descansa un poco.
Ya has hecho más que suficiente. Esa noche Eleanor regresó a casa con sus pensamientos cargados con los eventos del día. Se sentó en el porche con Duke y la fresca brisa de la tarde le rozó la cara. El vecindario estaba tranquilo, la misma calma que había sido interrumpida tan bruscamente solo unos días antes de que ella se agachara para rascarse. Duque detrás de las orejas, su voz suave pero firme. Lo hiciste bien otra vez hoy, muchacho. Ella dijo un paso más hacia la justicia. Duque meneó su cola. Su lealtad como tan inquebrantable como su determinación. El juicio se avecinaba, pero Eleanor se sentía preparada. Ella se había enfrentado al miedo, los prejuicios y la violencia de frente y no se detendría. Hasta que se hizo justicia por completo, la sala del tribunal estuvo llena de tensión mientras Eleanor se adentraba bajo el peso de la. Con la presión sobre sus hombros, se ajustó la chaqueta y respiró profundamente para tranquilizarse, sintiendo profundamente la ausencia de Duque. Su fiel compañero estaba en casa descansando después de su papel en la terrible experiencia, pero ella llevaba. Su valentía con ella hoy fue una cuestión de justicia. Los acusados se sentaron en la mesa de la defensa, sus rostros eran una mezcla de desafío e inquietud. Brian Tanner, el líder del grupo, se reclinó en su silla. Inclinó la barbilla con aire satisfecho mientras James Foley y Kyle Mercer susurraban nerviosamente. Michael Mick Lewis, en el otro extremo, mantuvo su mirada fija en la mesa evitando miradas indiscretas. Contacto con nadie. Los ojos de Ellen se encontraron con los de Jessica Nance al otro lado de la sala del tribunal. La fiscal estaba ordenando sus archivos con precisión, sus movimientos eran tranquilos pero decididos. Le dio a Eleanor un pequeño asentimiento de aliento antes de levantarse y caminar hacia el jurado. La voz de Jessica llenó la habitación. Clara y autoritaria, pintó un retrato vívido de los acontecimientos, describiendo cómo 4 hombres habían atacado a Eleanor pensando. Ella era vulnerable pensando que a nadie le importaría, explicó cómo habían subestimado su determinación y la feroz lealtad de su perro, la evidencia que prometió no dejaría lugar a dudas sobre sus intenciones y acciones. Me senté en silencio y escuché mientras las palabras de Jessica fluían sin problemas, sentando las bases. Para el juicio, cuando fue su turno de testificar, caminó hacia el estrado con la cabeza en alto y se ajustó las correas. Eleanor tomó el micrófono y respiró profundamente. Con una claridad inquebrantable, habló de sus acontecimientos. Paseo de la tarde, cómo se dio cuenta de que el camión disminuía la velocidad y cómo las burlas de los hombres aumentaron. Ante las amenazas, su voz se mantuvo firme incluso cuando describió el momento en que Duque saltó a defenderla. No embelleció. La verdad fue lo suficientemente poderosa por sí sola cuando Jessica le preguntó qué le habían dicho los hombres a la expresión de Eleanor. Endurecida repitió sus palabras textualmente como pensaban que nadie lo haría. No le importaba lo que le pasara, como creían que era un blanco fácil, sus palabras flotaban en el aire, el peso de ellas. Al presionar a todos en la sala, los abogados defensores intentaron socavar su testimonio y enmarcaron su argumento. Preguntas que sugerían cuidadosamente que los acusados habían sido mal informados en lugar de maliciosos. Una preguntaba si Brian Tanner realmente tenía la intención de hacerle daño o si solo quería asustar a Eleanor. No se inmutó, respondió con firmeza que Tanner se había abalanzado sobre ella tratando de arrancarle el collar del cuello. No era así. Ella dijo que la había asustado, pero que había tomado lo que quería sin tenerla en cuenta, y otro abogado intentó sugerirlo. Que las acciones del Duque habían agravado la situación innecesariamente. La mirada aguda de Eleanor lo inmovilizó mientras le recordaba. El tribunal que Duque había actuado en defensa de ella y de él mismo respondiendo a una amenaza directa, agregó que si los hombres se hubieran ido cuando se les advirtió, Duque no habría tenido que intervenir cuando ella renunció. Desde el estrado, Jessica le dirigió una mirada de aprobación y Eleanor regresó a su asiento sintiendo una mezcla de cansancio y el oficial James Carter subió al estrado para dar su testimonio y proporcionar la columna vertebral fáctica del caso. Describió la llamada inicial al 911 en la escena.
Cuando llegó y el posterior arresto de Brian Tanner, sus palabras fueron precisas y profesionales, dejando poco espacio para la interpretación. Lo más destacado del testimonio de Carter fue la grabación de seguridad. Video reproducido en una pantalla grande mostrando el enfrentamiento en Stark, detalla él. El jurado observó cómo el camión disminuía la velocidad, los hombres salieron y la situación se agravó. Las imágenes capturaron la agresión de los acusados, la ferocidad de la defensa de Duke y el desafío sereno de Eleanor. Los jadeos resonaron en la sala del tribunal cuando el video puso fin al silencio que siguió, cargado de comprensión cuando Michael Mick Lewis subió al estrado y su comportamiento era marcadamente diferente al de sus coacusados, quienes habían acordado cooperar. A cambio de una sentencia reducida, evitó mirar a Tanner y a los demás. Su voz temblaba mientras describía cómo Tanner había planeado el robo y cómo les había asegurado que sería dinero fácil. Mick admitió que había conducido el camión y permaneció en él durante el enfrentamiento alegando que no había pensado. Se intensificaría de la forma en que lo hizo. Jessica lo presionó sobre por qué había participado. Mick dudó antes de responder. Que Tanner los había convencido de que a nadie le importaría la víctima, que era un trabajo de bajo riesgo y sus palabras quedaron en el aire. Un duro recordatorio de la insensibilidad que había impulsado sus acciones. Eleanor observó atentamente al jurado y tomó nota de sus reacciones. Algunos parecían enojados, otros pensativos, pero todos parecían comprometidos. Sintió un destello de: espero que la evidencia sea sólida, los testimonios convincentes, pero ella lo sabía. La defensa haría todo lo posible para evitar dudas cuando terminaron los procedimientos del día. Eleanor salió de él. Eleanor se unió al tribunal en el aire fresco de la tarde. Jessica se unió a ella con una mirada satisfecha en su rostro. Le dijo a Eleanor que el día todo había ido bien y el jurado parecía receptivo. Eleanor asintió con la cabeza en señal de resolución. Firme, miró hacia el horizonte, el sol poniente arrojaba un cálido resplandor sobre él. Ciudad, esto no había terminado, pero podía sentir que la marea estaba cambiando. La justicia estaba dentro. Llegar a la sala del tribunal estaba lleno de expectación ya que el último día del juicio comenzaba, la galería estaba repleta. El jurado estaba sentado en sus filas asignadas y los acusados en la mesa de la defensa parecían mucho menos confiados de lo que habían sido. Al comienzo del proceso, Brian Tanner hizo añicos su anterior arrogancia. Se quedó mirando fijamente la mesa frente a él. James Foley y Kyle Mercer intercambiaron miradas nerviosas mientras Mick Lewis se sentó rígidamente, su cooperación le valió miradas de enojo de su ex. Los amigos de Eleanor se sentaron al lado de Jessica Noan, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Había dicho todo lo que tenía que decir y ahora le tocaba al jurado. Jessica había presentado a Ed el caso con claridad y pasión sin dejar ninguna duda sobre la intención maliciosa de los acusados. Las imágenes de seguridad del testimonio de L y la confesión renuente de Mick habían pintado una imagen vívida de la jueza criminal Anita Reynolds. Llamó a la corte para ordenar que su mazo resonara en la sala. Damas y caballeros del jurado, ¿tienen ustedes? Llegó a un veredicto y pidió que su tono fuera firme y autoritario. Los foreros se pusieron de pie. Una mujer de mediana edad con un comportamiento sereno. Tenemos a su señoría, por favor lea el veredicto. El juez ordenó a la. Los foreros desplegaron un trozo de papel y su voz era clara mientras hablaba sobre el asunto del Estado contra Brian Tanner James Foley, Kyle Mercer y Michael Lewis. Encontramos a los acusados culpables de todos los cargos. Los cargos incluyen intento de robo, asalto e intimidación. Una ola de un murmullo recorrió la galería. Eleanor permaneció inmóvil, con el rostro sereno pero con una profunda sensación de el alivio recorrió su cuerpo y la justicia había prevalecido. El juez Reynolds asintió. Agradezco solemnemente a los miembros del jurado. El tribunal acepta su veredicto y se procederá a dictar sentencia de inmediato. Jessica se puso de pie para entregar su recomendación,
Su señoría, la Fiscalía solicita respetuosamente la penas máximas para el señor Tanner, el señor Foley y el señor Mercer dada la gravedad de sus acciones y la intención maliciosa detrás de ellas para el señor Luis dada su cooperación recomendamos una pena reducida pero aún suficiente para reflejar su culpabilidad. Los abogados defensores intentaron mitigar el daño cada uno argumentando clemencia pero sus palabras. Grant Hallow dijo que la evidencia era irrefutable y la expresión del juez permaneció sin inmutarse mientras se preparaba para emitir su decisión. Brian Tanner comenzó su tono medido. Usted orquestó este crimen dirigido contra la señora no solo por ella posesiones, pero con la creencia de que su edad y raza la convertían en una víctima fácil. Sus acciones fueron deliberadas y crueles. Se le condena a 12 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 8. El rostro de Tanner cayó, su bravuconería se desmoronó bajo el peso de su. El juez le impuso el castigo a James Foley y a Kyle Mercer. Participó voluntariamente en este acto y su comportamiento aumentó el peligro para la señora Davis. Cada uno de ustedes es sentenciado a 10 años. Años en prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante 6 años. Foley dejó escapar un suspiro tembloroso mientras la cabeza de Mercer caía entre sus manos. La sala del tribunal estaba en silencio. La realidad de las consecuencias se hundieron en Michael Lewis. El juez dijo finalmente, su tono suavizándose un poco. Usted decidió cooperar con la fiscalía y proporcionó un testimonio valioso que ayudó. Sin embargo, al asegurar estas condenas, su papel como conductor aún se mantiene. Peso, se le condena a 5 años de prisión estatal con derecho a libertad condicional. Después de las 3, Luis asintió levemente y dejó caer los hombros con resignación. Miró brevemente a Eleanor y abrió los labios como si fuera a hablar, pero no le salieron las palabras. La jueza Reynolds examinó a los acusados una última vez. Sus sentencias reflejan la daño que causó y el mensaje que este tribunal debe enviar de que atacar a individuos vulnerables con malicia será. No se tolerará que este caso se aplace. Su martillo golpeó y la sala del tribunal estalló en actividad. Los reporteros se apresuraron a capturar las reacciones de los miembros de la familia. Intercambiaron palabras y los acusados fueron sacados esposados. Tanner miró por encima del hombro. Miró a Eleanor con el hombro mientras lo escoltaban y su expresión era una mezcla de ira y derrota. Eleanor sostuvo su mirada brevemente sin pestañear. Antes de volverte hacia Jessica lo hiciste, dijo Jessica con su voz cálida. Satisfacción lo hicimos. Eleanor se permitió una pequeña sonrisa. Se hizo justicia. Eso es lo que importa fuera del juzgado. Eleanor se encontró con un grupo de vecinos simpatizantes que la habían seguido. El caso se trató de cerca y ofrecieron palabras de aliento y admiración, aunque algunos todavía parecía vacilante. Su incomodidad con la situación era clara. Eleanor se lo tomó todo con calma, su enfoque inquebrantable. Ella llegó a casa más tarde ese día. Duque la saludó en la puerta con una cola meneando y un ladrido alegre. Se arrodilló. Envolviéndolo con sus brazos. Se acabó, muchacho, murmuró. Lo logramos. Se puso de pie y caminó hasta el porche y contempló su calle tranquila. El recuerdo del ataque persistía, pero también la fuerza que tenía. Se mostró y la justicia por la que había luchado. Duque estaba sentado a su lado con la cabeza apoyada contra su pierna mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Esa noche Eleanor exhaló profundamente. El eco del Gabriel. La tensión de la sala del tribunal aún persistía en su mente. Dejó su bolso en el mostrador y miró a Duque, que estaba sentado esperando pacientemente. Inclinó la cabeza como si percibiera sus pensamientos y se arrodilló a su lado envolviéndolo con sus brazos. Marco robusto. Se acabó, Duque, murmuró su voz suave. Le hicimos justicia. Fue. El Duque meneó la cola inclinándose hacia su abrazo. Su tranquila presencia era una bomba para ella. Los nervios deshilachados eran un recordatorio de todo lo que habían soportado juntos. Eleanor se enderezó y entró en la cocina.
Sus pasos eran más ligeros que en las últimas semanas. Esta noche no se trataba solo de seguir adelante, se trataba de reconocer cómo habían llegado tan lejos que ella preparó con cuidado la comida especial del duque, pollo asado a la perfección y añadiendo arroz, zanahorias y algunas de sus delicias favoritas. El olor de la comida llenó el aire y Duque se sentó alerta con los ojos clavados en ella. Cada movimiento de su cola golpeaba contra el suelo con ansiosa anticipación. «He sido paciente, muchacho», dijo con una pequeña risa mientras colocaba el plato en él piso. «Ahora es tu turno de ser mimado». Duque no dudó en sumergirse en él. Fiesta con gusto. El anar se apoyó contra el mostrador mirándolo con una sonrisa, sus pensamientos se dirigieron hacia el juicio. Momentos tensos en el estrado de los testigos y la inquebrantable fuerza que había extraído del duque y de su propia determinación. El recuerdo de las burlas de los hombres y el miedo que habían tratado de infundirle aún persistía, pero ya no tenía poder sobre ella. Ella se había mantenido firme, luchó y ganó. Cuando el duque terminó su comida, le dio unas palmaditas hacia ella, su cabeza acariciando su mano. Ella se arrodilló de nuevo acariciando su pelaje. «Eras mi héroe, Duque, estuviste a mi lado cuando más te necesitaba. No podría haberlo hecho. He hecho esto sin ti». Eleanor se trasladó a la sala de estar, donde el tranquilo zumbido de la noche se instaló a su alrededor. Se hundió en su sillón favorito mirando por la ventana la calle bañada por el sol. El suave resplandor de las luces de la calle era la misma calle donde todo había sucedido, pero esta noche se sentía diferente. Más tranquila y segura, como si la tormenta finalmente hubiera pasado. Sus pensamientos se volvieron. Reflexionando interiormente sobre lo que la terrible experiencia le había enseñado, el ataque había sido un doloroso recordatorio de la fealdad que aún persiste. Existía en el mundo el prejuicio y el derecho que envalentonaban a personas como esos hombres, pero también le habían recordado la fuerza que había dentro de ella. Coraje para defender lo que era correcto incluso cuando las probabilidades parecían abrumadoras. Pensó en el juicio de las palabras. Ella había hablado en esa sala del tribunal, no eran solo para ella, eran para todos. La persona que fue despedida subestimó o deshumanizó al jurado. El veredicto había sido una victoria no solo para ella, sino para la idea de que personas como ella importaban y que la justicia podía prevalecer. Duque le dio otro codazo en la mano sacándola de sus pensamientos. Ella le sonrió. Su presencia era un recordatorio reconfortante de que ella no había enfrentado nada de esto sola. Él había sido su protector, su aliado y su amigo. «A pesar de todo, te mereces un poco más», dijo levantándose y juguete nuevo. Le había comprado una cuerda resistente con nudos en ambos extremos. Algo en lo que Duque pudiera hundir sus dientes sin destrozarlo en segundos. Ella se lo arrojó y él se abalanzó sobre él. Con entusiasmo meneaba la cola mientras la llevaba a su lugar favorito. Eleanor lo vio jugar y su sonrisa crecía. «Te has ganado eso y mucho más, muchacho». Más tarde, a medida que avanzaba la noche, ella recuperó su correa y abrió la puerta principal. El aire fresco de la noche la saludó y Duque saltó a su lado listo para su paseo. Ella enganchó la correa en su collar y salió al tranquilo. La calle, el vecindario se sentía tranquilo ahora. La tensión y el miedo que una vez lo habían contaminado ahora fueron reemplazados por una sensación de calma. Los mismos vecinos que una vez hicieron la vista gorda habían ofrecido palabras de apoyo después del cambio de juicio. Eleanor. El pensamiento no sucedió de la noche a la mañana, sino que comenzó con pequeños pasos a medida que caminaban. Eleanor se permitió saborear el momento en que las estrellas de arriba parecían más brillantes y el aire más fresco. Se sentía más ligera, liberada de la ira y el miedo que la habían dominado durante el viaje. Había pasado mucho tiempo, pero le había enseñado algo que llevaría consigo para siempre. Enfrentarse a la injusticia, sin importar lo intimidante que fuera, siempre valía la pena. Miró abajo, en Duque, sus orejas se erguían mientras trotaba a su lado. Era más que un perro, era su compañero en la resiliencia. Su fiel guardiana.
Ella extendió la mano para acariciarle la cabeza, su voz era suave pero... Tranquilos, vamos a estar bien, Duque mejor que bien. Cuando doblaron la esquina y se dirigieron a casa, Eleanor sintió un profundo sentimiento de gratitud hacia Duque por el sistema de justicia que había trabajó y por su propia fuerza inquebrantable se había enfrentado a la oscuridad. Juntos y saldremos del otro lado más fuertes. Esta noche descansarían pero mañana se despertarían en un mundo que se sentiría un poco más brillante. Juntos entraron en su hogar dejando atrás el pasado. Detrás y abrazando la promesa de paz, Duque se acomodó en su lugar favorito junto al sofá con su nuevo juguete entre sus patas mientras Eleanor se hundía en su silla con un suspiro de satisfacción. La batalla había terminado, pero la vida que habían recuperado se extendía ante ellos llena de esperanza.